Ya. Hola, ¿cómo están? Hola. Nos conocimos de casualidad con el licor en el sur, en una de estas cosas de las enfermedades neuromusculares. Y bueno, yo empecé a trabajar en neuromuscular de casualidad, y la verdad es que nunca pensé que iba a pasar tan bien trabajando con tanta gente tan buena. Así que hoy día mi intención es mostrarles una estrategia. O sea, la verdad es que voy a mostrarles 2 diapositivas de cosas que a lo mejor ustedes ya saben, pero solo por si alguien no sabe porque su patología se llama así o qué sé yo. Y después vamos a ver solo cosas de los que a lo mejor les podría aportar, y creo que es súper útil para ustedes, mejor que si cualquier cosa que tengamos que resolver la resolvamos al tiro, nos esperemos hasta el final para no quedarnos con la duda. Iba a hacerlo muy práctico, pero ayer mi alumno en práctica se paletió y nos permitió grabar un montón de videos, así que me dijo que no tenía problema que compartiera sus videos, así que iba a quedar una carpeta como con todas las fotos y todos los videos, pero además yo creo que es bueno que nos vayamos conversando. Porque justo el cargador. No sé si alguna vez han escuchado esta cuestión, que si miráramos una célula que es una cuestión más chica que un grano de arena, si le sacáramos un pedacito a un círculo, la célula es como un círculo, y sacáramos un pedacito del círculo y miráramos la membrana, que es como lo que lo rodea, esto es un poco lo que pasa. Esto es lo que está fuera de la célula y esto es lo que está dentro de la célula. La mayoría de las enfermedades musculares, sobre todo las distrofias, se producen porque hay una alteración en alguna de esas proteínas. ¿Sí? ¿Esto se escucha mejor así? ¿Se escucha mejor así? ¿Sí? ¿Se escucha mejor así? Sí. Entonces, las enfermedades musculares se producen porque hay alguna alteración de alguna de esas proteínas, y por eso viene el nombre de las distrofinopatías, las sintropinopatías, las sarcopenopatías y así, etc. Solo me quería que supieran, por si alguien no sabía, por qué tienen ese nombre, y es porque alguna de esas proteínas está afectada de forma parcial o de forma total. Y las proteínas funcionan desde lo físico, transmitiendo fuerza, como que lo que pasa fuera del músculo se transmite de una célula hacia la otra por medio de esta cosa que es como una especie de fuelle. Entonces, cuando el fuelle o es inestable o el fuelle le falta algún componente, el músculo se rompe más rápido de lo que se rompería el de alguien que no tiene una alteración, porque el músculo siempre se rompe. Cuando hacemos ejercicio, a todos se nos rompe el músculo, pero cuando uno tiene una deficiencia o una alteración de ese eje, la tasa de recuperación de ese músculo es mucho más lenta que la tasa de una persona que no tuviera alteraciones. Y es por eso que algunas distrofias tienen una característica bien mala onda, que es esto de ponerse súper contracturantes, porque el tejido que las reemplaza es un tejido cicatrizal, como duro. Mientras que otras, al parecer su componente no es tan vital en este efecto de transmisión de fuerza, entonces hace que el músculo se recupere un poco más rápido y haya menos cantidad de tejido fibroso y haya menos contractura. Solo por eso. Entonces, cuando lo vemos así, está estudiado ya después de gente que se dedica a ver la biología molecular, que dependiendo un poco de la proteína que esté afectada, vamos a tener nombres específicos, pero también distribuciones específicas. Los manchaditos en color es lo que afecta o cómo se distribuye la debilidad, como por ejemplo las distrofias de cintura, que tienen más bien esta distribución, síntomas en la cara, la fascio-escapulo-humeral, que el nombre viene de cara, fascio, escápulo, humeral, pero tienen esta característica que afecta a los pies y así. La mayoría de las enfermedades musculares, pues yo diría que las complicaciones más grandes son cuando está afectada la musculatura más proximal. Para nosotros, en términos como de salud, proximal es todo lo que está más próximo o al ombligo, así como en forma radial, o al medio del cuerpo. Entonces, todo lo que es más proximal, todos los que son más débiles de ustedes desde musculatura proximal van a encontrarme la razón de que es mucho más complejo, a lo mejor para la suma de actividades cotidianas, ser más débil de aquí que ser más débil de aquí, a lo mejor, donde puedo encontrar algunas adaptaciones más fáciles. Solo les quería mostrar desde lo más intenso. Yo creo que los problemas que ustedes se enfrentan y con los que nos llegan a nosotros principalmente son esos 3: acortamiento de sus músculos o contracturas, que va a producir en el peor escenario estas deformaciones articulares, la debilidad muscular, que lo más complicado, siento yo, es esto, el tema de los cuadros respiratorios, y el dolor lumbar, que es la cuestión más compleja desde el punto de vista de lo cotidiano, de lo molesto. Sí. Y el hecho de que si yo tengo una palanca que tiene que levantar, un brazo que tiene que levantar 5 kilos, donde tengo un músculo que ya lo levanta con esfuerzo,
Si esos 5 kilos ahora son 8, ya lo voy a levantar con más esfuerzo. Entonces por eso es un poco que hay mucha gente que a lo mejor no lo logra explicar o transmitir con la importancia del peso, que no tiene nada que ver con, o sea, con calidad de vida o con temas saludables, sino que tiene que ver con entender que, dado que mi mecanismo es más ineficiente, si yo tengo más peso para ese mecanismo que es menos eficiente, estoy obligado a generar muchas más compensaciones o a perder funciones. Esa es la complicación más grande. Ya, desde ese punto de vista, no se nota nada porque la foto era muy antigua, pero esto es una columna que muchos a lo mejor no han visto en una radiografía, y eso que está así es la pelvis. Hay músculos que conectan la columna con la... ¿Se pueden hacer preguntas? Por supuesto que sí. Que ahí el joven tiene levantado. Diga. Mira, resulta que yo esa parte de que tú dices de la fuerza de las manos para la persona, en los brazos, yo lo veo en carne propia, porque, por ejemplo, para mí, con el brazo derecho levantar 5 kilos, me significa 60 kilos. Y ese es porque, por ejemplo, a mí cuando se me diagnosticó la enfermedad con la terapia convencional, me midieron la fuerza de los brazos, en ambos brazos. Lo que es el poder de apretar con los dedos, la potencia en cada dedo y la fuerza en cada brazo. Y por ejemplo, yo en el brazo derecho tengo un 25%, que me da poca fuerza, y en el brazo izquierdo tengo casi un 42%. Que al final se volvió el brazo dominante ahora el izquierdo. Ese es el brazo hábil. Claro, que hace todo, porque manejo la silla de ruedas, pero el hacer fuerza... Todo con la izquierda. Claro, todo con la izquierda. Así funciona, lamentablemente así funciona esta cuestión. O sea, vamos a ver después que en algunos casos, algunos, dependiendo de la condición que tengan, sí pueden entrenar un poco de fuerza, y en otros, entrenar fuerza pudiera ser un factor como acelerador del progreso de esta cuestión. Porque dependiendo un poco del tipo de distrofia que yo tengo, a lo mejor va a ser mejor que yo haga ejercicios donde yo mantengo el nivel de fuerza que yo tengo, porque el músculo se rompe mucho más rápido y por lo tanto se produce mucho más cicatriz. Pero si tienes lesión con banquito rotatorio, ¿cuál es el problema? Porque a mí me encontraron todo ese problema, y de hecho yo cuando me diagnosticaron en silla, yo le dije que tenía problemas tenía molestia en los brazos, me sometieron a exámenes y me encontraron manguitos rotatorios con lesiones en ambas partes internas de los hombros. Lo que pasa es que en el caso puntual de los hombros hay un grupo de músculos que se llama manguito rotador, que lo que hace es como mantener la cabeza del húmero pegada al tronco, como al cuerpo. Y si ese manguito funciona mal o se corta, que es lo que le pasa a mucha gente, hasta que el organismo si el organismo no es capaz de compensarlo con otro músculo, el dolor que eso genera es súper invalidante. Sí, de hecho cuando yo usaba silla manual, llego a llorar de dolor porque es tanto, y aparte que mire, ahora mismo si muevo, cruje todo, mire, ¿ve? Entonces en ese caso a lo mejor habría que evaluar si vale la pena considerar, porque además operar un músculo así, el riesgo es, si yo lo opero, este músculo irá a responder a la cirugía, irá a quedar peor con la cirugía. Entonces por eso es que en el caso de usted es importante que cada vez que se evalúen con procedimientos, o sea, de partida que los vaya a intervenir sepa qué tienen y hagan un par de exámenes como para conocer la calidad un poco de ese músculo, para ver si respondería. Claro, sí. De hecho yo tengo los exámenes porque ahora la normativa que está exigiendo el CERADI para tener silla eléctrica o la silla adecuada es obligatoriamente examen a los hombros, y que de hecho uno se somete a una radio, y con ese examen yo pude dar pie para que me dieran el pase para tener silla eléctrica. Si no me dicen ya silla manual, no va echado, no va. Yo creo que uno tiene que siempre sin importar si uno camina o no camina, si es pobre o rico, vivir libre de dolor. A mí me lo pasó con la doctora Ollanedel de San Borja. Entonces eso me dijo ella, me dijo, mira Luis, lamentablemente tengo que por ley hacerte examen para darte la silla, si tienes los brazos buenos no puedo darte silla manual, me lo exigen por ley. Pero bueno tener esas cosas claras por lo menos. Es que además lo otro es que uno tampoco puede como tan a la ligera decir como me opero de algo. No, por eso, porque en realidad, claro, la operación puede mejorar algo que estaba malo, pero en nuestra condición lo más complejo es el periodo de recuperación, porque, no sé, te operaste de una pierna
te va a solucionar el problema, pero ¿qué pasa en ese periodo de inmovilidad? Donde me atrofio más de lo que me claro, pues, o sea, para las cosas de la vida diaria, igual es recomendable. Yo creo que en el caso de ustedes pasa mucho más en una oración matemática simple que es una suma o una resta, y el resultado es lo que define un poco para uno si vale la pena o no. Ahora, el problema de la respiración, por ejemplo, a mí me afectó la respiración la misma distrofia, tengo problemas respiratorios, pero yo le expliqué esto al broncopulmonar y desconoce todo el tema. Bueno, la idea hoy día mi idea es explicarle algunas cosas clínicas y técnicas que les podrían ayudar, pero también un poco, dado que ya estamos en esto, es empoderarlo hacia algo que espero no generar una revolución con esto, pero ustedes hoy en el modelo de salud son clientes, por lo tanto nosotros, quien sea que los atendamos, somos prestadores, estamos vendiendo un servicio, mi servicio. Entonces, de alguna forma, yo creo que es súper sano rodearse o atenderse de gente que muestre preocupación por ustedes, sin importar que a lo mejor esa persona no sea la más experta en el tema, porque todos en algún minuto no lo fuimos. Pero alguien que se preocupe por ti va a ser quien va a, por lo menos, tener en consideración, o sea, le va a tomar el peso a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque existe un concepto en la vida, una definición que se llama el tener una ignorancia justificada. Yo cacho mucho de biomecánica, pero no tengo idea cómo se construye. Si tuviera la plata de construirme una casa y el arquitecto o el constructor que me la hace me dice que tengo que comprar un ladrillo que cuesta 200 pesos versus uno que vale 50 pesos, porque el tipo a lo mejor tiene un negocio y yo lo voy a creer, porque yo no tengo idea de eso. Entonces, ustedes van a tomar decisiones de vida, los que son adultos y los que son papás en base a sus hijos, en base a información que les va a entregar alguien. Entonces, yo creo que es importante que cuando yo tomo una decisión tenga confianza o crea en la persona que está delante de mí. Porque puedo ir donde la persona más seca del mundo, pero donde a lo mejor su único objetivo podría ser el solo tener más casuística, tener más cantidad de pacientes para reportar, o agarrar mano y hacer experiencia en algo que nunca nadie ha operado. Entonces creo que es importante tener eso. Ante eso, lamentablemente el rubro de la medicina es uno de los rubros con más ego del mundo. Pero ante eso creo que es importante que ustedes también se empoderen ustedes son dueños de su cuerpo, de su condición, y sobre todo hoy día en Chile hay un montón de derechos para eso. Entonces creo que es importante que uno tiene derecho a ir a un profesional, a un servicio hoy día, y preguntar y salir solo a preguntar de repente. Entre paréntesis, mi mamá tiene una patología cardíaca que yo no entendía, yo pagué un bono y fui al cardiólogo de ella solo a hacerle preguntas. No me atendí como paciente. Porque en realidad también la obligación de uno es responder preguntas. Y en ese tiempo que, no sé, serán 10, 15, 20, 30 minutos que está asignado para eso, también dentro de nuestra responsabilidad está el responder preguntas. Entonces, bueno, por eso, si miramos un poco esto de las contracturas, hay un tema que hemos aprendido con el tiempo, todos los que trabajamos en esto, que es el tema de la simetría. Los seres humanos, más allá del concepto de belleza y todo, el ser simétrico es un signo de estabilidad y de menos esfuerzo físico. Entonces, si la columna que tiene esa alineación clásica, que por lo general todos tenemos una columna recta en un plano, y tengo músculos que conectan esa columna con mis extremidades que se mueven, si tengo un acortamiento de un músculo que está, como por ejemplo el psoas, que es un músculo que va de la columna lumbar a las piernas, donde yo estoy muchas horas al día sentado, lo más probable es que esto, igual que lo que pasa en las esquinas de las piezas donde uno nunca limpia, se llena de telaraña, ese músculo se va a ir acostumbrando a esta nueva posición corta. Entonces cuando yo lo quiero estirar, ya la única forma es que mi columna siga a donde van las piernas. Ya no puedo tener esta posición donde esté en su longitud normal, sino que tiene que seguir a las piernas. Entonces por eso es que es importante esto de la elongación o de mantener posiciones, porque por ejemplo un músculo como este, que se me olvidó poner una foto en realidad, lo podrían elongar solo acostados de guata. Está demostrado además que para que un músculo cambie de longitud, o sea, porque cuando yo hago un deporte y elongo, una actividad física y elongo, es solo para que el músculo no quede apretado, pero está medido así con ecografía que un músculo cambia de longitud muscular. O sea, que si yo lo mido ahora y mide 2 centímetros, lo mido después para que mida 2,5 por ejemplo, tiene que pasar al menos 4 minutos manteniendo la posición. Entonces, por mucho que la estire y 10 segundos para allá, 10 segundos para acá, solo estoy relajando un poco ese músculo, pero si yo me devuelvo a mi posición en la que estoy acortado, voy a mantener cada vez más ese ciclo de acortamiento y nunca favorezco el que el músculo mantenga su longitud habitual. Una cosita, Por supuesto que sí. No, es que ese famoso es lo que me aflige a mí ahora mucho, porque trabajo en oficina, sentado, ahora paso más tiempo sentada y sobrepeso.
Y resulta que en la clínica Dávila, porque también hay una diferencia entre ustedes, los kines. En todos Hay lados. unos de escuela Más invasiva, otros más relajados, otros más de todo. Ah, ya, perfecto. Porque eso es lo que quería saber si estaba bien, porque a mí me había hecho bien, pero pese al dolor. Uno del estiramiento, en la clínica Dávila hay un neurólogo súper creativo, o sea, un kinesiólogo súper creativo, todo. ¿Sabes que entre dos se sentaban a estirarme? Yo de los todo, o sea, era el griterío de dolor porque estaba tan corto, pero fue súper efectivo. O sea, eso yo creo que es lo más importante, tener claro que en realidad, o sea, Súper todo tiene efectivo, salí así derecha, pude caminar mejor, el equilibrio, Eso. todo. O sea, en realidad cuando uno ya está afectado, lamentablemente hay que entrar a picar demasiado fuerte. Pero si uno pudiera evitar que esto apareciera es más fácil porque uno dice, ya estoy... O sea, yo por lo general me muevo, pero muchos de ustedes están muchas horas al día sentados. Entonces, decir ya, si necesito estar 5 minutos, 10 minutos al día de guata. A lo mejor cuando me voy a acostar, antes de quedarme dormido, voy a ponerme 10 minutos de guata. Mientras, o sea, hoy día uno puede jugar al celular, se pasa así el tiempo. A los más chicos no los puede poner a ver tele de guata. 5 minutos, solo para que se me estiren las caderas. Y así voy a evitar de que al otro día el dolor por acortamiento sea cada vez menor, porque si yo lo elongo, la posición más cómoda para dormir, por lo general es de espalda o de lado. Y esa posición favorece un poco esto que la columna siga a las piernas. Entonces, si uno la mantiene en una posición de guata un rato, que son 5 minutos diarios, nos evitaríamos un montón de problemas, en realidad de dolor. Porque eso, asumado a que los abdominales son débiles en la mayoría de nosotros, hace que la pelvis siempre salga hacia adelante y voy a buscar posiciones de estabilidad. Lo que era otra pregunta a usted, que también está en esta parte, es muy evidente que a muchas personas que padecemos esta misma condición nos repercute lo que es la calidad del clima. Sí, por supuesto que sí, o sea, pero porque por los dolores. Sí, Lo por que los pasa- dolores y impedimentos, porque muchas veces yo con el frío extremo yo me recontracturo entero y los dolores son terribles, es tan igual a una fractura expuesta. Lo que pasa es que, bueno, hay varias cosas. Una, la artrosis como concepto es, si yo tengo una superficie cóncava y una convexa que se juntan, eso es una articulación, es como un Lego. Si una de esas superficies se deforma, eso ya es artrosis, y eso puede pasarme a los 2 años como a los 75 años. La artrosis no tiene que pasar por una cuestión evolutiva de desgaste de hueso, lo más normal es que eso pase con el tiempo. Pero como todos tenemos posiciones viciosas y mantenidas, podemos tener artrosis a cualquier edad de cualquier parte del cuerpo, y eso no es terrible ni mucho menos. No, pero Cuando el la artrosis, tema... por eso cuando la artrosis aparece, las articulaciones tienen como el hueso de arriba con el hueso de abajo tiene una distancia que está estudiada. Cuando esa distancia disminuye, con la presión barométrica del clima aumenta, y aumenta como en los días fríos, eso hace que se comprima mucho más la articulación, y por eso duele en el frío. No, sí, mira, por eso las viejitas saben cuándo va a llover, porque la presión aumenta, entonces les duelen los huesos. Pero mira, yo he hablado con gente joven que también tiene el mismo problema. Por ejemplo, yo he hablado con gente que también está en silla de ruedas, que tienen esta la famosa polio, que tienen polio, que tienen también lo mismo que uno, y otra enfermedad muy similar, que llegamos a la silla de ruedas y también dicen lo mismo. Sí, por eso es que cuando yo tengo una condición, cualquiera sea el origen, que lo que yo veo al final es la debilidad, mi articulación, que si fuera como esto y se puede mover en todo este rango, y yo estoy todo el día en esta posición, empiezo como a deformarla en un solo sentido. Entonces empieza a generar una artrosis o un cambio solo hacia un sentido, porque nunca la muevo en todo el rango que tiene, que es como Sí. cuando camino, qué sé yo. Entonces, sin importar si es por polio, por una neuropatía, por una miopatía, por una distrofia, al final mi articulación está tan acostumbrada a deformarse que al final genero una artrosis o una deformación por mantención de la posición. Eso es una cosa. Y por otro lado, además, el frío a todos nos afecta en el sentido de que es más difícil calentar o mover un músculo y segmentos que están con una temperatura baja. O sea, los organismos vivos como que de alguna forma hibernan. Entonces disminuyen el consumo y cuesta mucho más echar a andar un organismo que está en un clima frío que uno que está en un clima caliente. Sí, pero si de hecho, mira, yo te digo que yo, en la condición que tengo ahora, yo hasta cuando caí en silla de ruedas, yo practicaba deporte. Yo, por ejemplo, practicaba ciclismo en descenso, artes marciales, jugaba a la pelota, básquetbol y natación. Y cuando caí ya empecé, igual yo tengo la verdad, yo tengo esta patología desde los 17 años que tengo su problema, porque a mí me venían 1 o 2 veces al año la reconstructuración completa. Me venía 1 o 2 veces al año, pero seguía caminando igual y haciendo todo lo demás completo.
Pero me empecé a grabar a raíz de hace unos 4 años atrás, me empecé a grabar y esto va a dar cierre. Por eso, o sea, bueno, además, otra cuestión entre paréntesis neurofisiológica, que cuando uno tiene dolor, el hacer actividad física libre de dolor, la actividad física, por suave que sea, el organismo lo reconoce como algo estresante. Y está estudiado de que el cerebro libera sustancias opioides que tenemos todos para regular ese dolor. Y por eso es que hay algunas personas que realizan ejercicio físico aún cuando están en molestia, porque eso les genera un poco de alivio posterior, no en el momento. Y por eso es que la gente que hace deporte extremo, al final cuando están mucho tiempo, un rato, no sé, una semana sin hacer actividad, el dolor que sienten es mucho más grande que el que sienten todos los días levantarse a entrenar. Y eso por una parte. Este que yo creo que es el gran tema, o sea, yo no tengo mucho filtro, así que voy a ser demasiado directo con esto, pero todo el mundo tenemos temor de morirnos de un paro cardíaco, que eso sería que el corazón deje de latir porque el componente eléctrico del corazón no funciona o porque el músculo falla. Pero muchas veces cuando nosotros dependemos, para poder vivir necesitamos también aire, que el tórax crezca y se devuelva todo el día, que eso sea flexible. Con el paso de los años vamos moviéndonos menos y vamos necesitando menos aire para vivir, entonces eso se va manteniendo en un rango más chico. Si nosotros nos mantenemos mucho tiempo en una posición, esas costillas se van empezando como a fusionar. Toda esa como malla del tórax empieza a ponerse cada vez más rígida. Y el paro respiratorio es solo por dejar de respirar. No tiene nada que ver con el corazón. Uno puede morir de falla cardíaca, que es lo que nos pasa a la mayoría después de cierta edad, o de falla respiratoria, de un paro respiratorio. Y un paro respiratorio es que yo paro de respirar. Y es porque en realidad yo me muevo cada vez menos, y cada vez menos, y cada vez menos, entonces empiezo como a intoxicar con el mismo CO2 que voy botando, y eso empieza a hacer, por un lado, al principio el sistema se ve obligado a producir más respiración para movilizarlo, pero cuando ya no es capaz de superarlo, se empieza como lo que a uno le pasa cuando se intoxica con gas, se empieza a quedar dormido, y de alguna forma uno como que se empieza a ahogar, y eso produce un paro respiratorio, por debilidad. Tanto por debilidad, de que el tórax no es capaz de mover esos músculos, o sea, de lo que los músculos no son capaces de mover ese tórax, como por falta de la movilidad de ese tórax, y que los músculos llegan a un momento en que dicen, ya no puedo más, me entrego. Así que por eso es tan importante esto de tener movilidad del tórax, evitar que se deformen el tórax. Por eso es que a muchos cuando son chicos les medían un montón el tórax, tal cuánto va variando, se va disminuyendo, que se mantenga dentro de un perímetro que está estudiado. Solo por eso muchos, y lo hinchamos tanto en que entrenen respiración, con lo que sea, ojalá con esta válvula especial que hoy día tiene una resistencia como una membrana, pero lo que sea movilizar el volumen, que es lo que uno hace con la actividad física, que el tórax llega a un máximo diámetro y disminuye al mínimo diámetro. Y hay una cuestión puntual con las contracturas, que es la contractura, no sé si todo el mundo sabe lo que es el pie equino. Todos saben lo que es el pie equino. El pie equino es esto que el pie se vaya así como en punta, como el de un caballo. Mucha gente que está muchas horas en la silla de ruedas se desarrolla el pie equino. Cuando uno ya en realidad le afecta la vida cotidiana, yo creo que en realidad no es nada, nunca es una locura pensar en intervenirlo. Intervenirlo sería a lo mejor cortar un tendón o arrancar un tendón para que yo pueda tener una movilidad más normal. Pero la gente que camina muchas veces, hay un margen en el que el pie equino o este acortamiento, esta forma de que si esto es lo normal de un pie de la mayoría de las personas, el pie equino es cuando empieza a irse en esa dirección hacia la punta. La mayoría pudiera parecer así como, voy a pasarlo rápido porque es un mono esquemático, pero el pie equino podría ser una tremenda complicación en su parte más tardía, pero en su parte más temprana podría ser un factor protector, porque mucha gente con debilidad, muchos de ustedes, se mueven en base a algunas compensaciones que pueden hacer, como por ejemplo, física simple. Si el vector de reacción del suelo pasa por delante de la rodilla, eso va a empujar mi rodilla para atrás. Entonces por eso uno ve que muchos de ustedes caminan como de una forma bien característica, porque van jugando con los vectores para poder hacer que sea la fuerza de reacción del suelo lo que lo extienda. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque a veces hay un margen de este pie equino que es saludable para ustedes. ¿Cuándo deja de ser saludable? Cuando yo ya no puedo generar la contracción. Y por lo tanto, cuando me opere, que yo quiero recuperar la marcha, si es que la tengo posibilidad de recuperar, a lo mejor la estrategia no va a ser recuperarlo hasta ahí, sino que me recuperen un poco de lo que tenía, pero no completo, porque si me recuperan completo, la fuerza de reacción ahora va a pasar por acá atrás, y cuando pasa por atrás,
me lleva hacia la posición en la que yo no puedo controlar. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió eso? Por eso es que un poco quiero como empoderarlo y que tengan esta capacidad como decir, chuta, en realidad, ¿qué es lo que me va a hacer? ¿Por qué me lo va a hacer? Creo que todos tenemos derecho a eso. Hace algunos años me di cuenta sin quererlo, me puse a correr ultramaratón y me di cuenta, porque tuve una pérdida familiar, que en el duelo, tanto llorar, me dolían un montón las rodillas, y un colega me dijo que era dolor emocional. Yo no le creí, porque como que no tenía una formación tan estructurada, que me estudié. Y descubrimos que tenía un ligamento cruzado cortado y que tenía un menisco hecho pedazo. Pero que en realidad nunca me había dolido. Yo hice gimnasia artística cuando era chico, 8 años. Y en realidad desde ahí venía esto, porque eran lesiones que ya no tenían nada, o sea, eran muy antiguas. Entonces fue un amigo traumatólogo, que sé con rodilla, le dije, voy a ver a alguien que vea puro futbolista, porque esto es una rodilla. Y me dijo, ¿cuándo operamos esto? Y yo le dije, ¿por qué lo operamos? Me dijo, porque si no te opero te da artrosis. Y yo le dije, ¿por qué me da artrosis? Porque la rodilla funciona en una posición en la que no funciona normalmente. Y yo le dije, pero si tú me sacas ese pedazo de menisco, también va a funcionar en una posición que no funciona. Entonces, también me debería dar artrosis, ¿no? Y me dijo, chao. Entonces yo creo que no tiene derecho a eso, es decir, me dijo, voy a llegar un día gateando cuando no puedes más poner más la rodilla. Y dije, y ese día me voy a operar, el día que ya no aguante más el dolor. Hoy no me duele esta cuestión. La razón por la que me duele es por otra razón. Porque pasó mi duelo, el dolor desapareció. Y me mando mis carreras de 70 kilómetros sin ni un dolor. O sea, de verdad que no pasa nada. Entonces, a veces uno dice, pucha, en realidad lo que usted me va a hacer es anatómicamente o estructuralmente o arquitectónicamente tiene toda la lógica. Pero desde el punto de vista funcional, mi cuerpo necesita esta mínima compensación para poder funcionar. Entonces, ¿hasta cuándo, hasta dónde? O sea, que haya un poco más de análisis y de cuestionamiento a la hora de decir, ya, ¿me voy a hacer esto o no me voy a hacer esto? La otra pregunta, cuando uno tiene esta enfermedad y un dolor que todos los años se manifiesta, esto puede, por ejemplo, ser una bomba de tiempo, por ejemplo, como lo que me pasó a mí. Por ejemplo, yo tenía esta reconstructuración una o dos veces al año, desde los 17 años. Y a la edad de 33 años, a la silla de ruedas, porque ya no tenía fuerza, me caí y todo lo demás. O sea, que yo creo que lo importante es siempre saber por qué me duele, porque puede ser que me duela porque a lo mejor tengo una posición mantenida mucho rato y por eso es que me duele, y eso se podría modificar con hacer alguna actividad o darle momentos para cambiar esa posición y que mis articulaciones se muevan en un pedazo del rango del que no se mueve. Y si el dolor es porque tengo un daño de algo, tratar ese algo. Yo creo que lo importante es ver por qué me duele y atacar el por qué me duele. Lo que pasa es que yo te digo honestamente, porque yo tenía una reconstructuración como la que tenemos varios aquí presentes acá, y esa reconstructuración yo la ignoré desde los 17 años. Y cuando yo empecé a tener pérdida de fuerza y otros problemas más, de hecho, todos mis vecinos me habían parado del suelo por caída, pérdida de fuerza. Hasta que al final la doctora me dijo, Luis, me dijo, tú estás de hecho a la sierra, así que vas a salir. Y tuve que ya llegué prácticamente la última vez que caminé, llegué a puro porrazo al consultorio. Me habrán dado sus 25 o 30 porrazos desde Almirante Barroso hasta Cueto. Hasta que al final la doctora me mandó con interconsulta completo y ahí como que una bomba de tiempo que detonó. Yo creo que en realidad, pucha, como todo, uno tiene que siempre hacer la relación del costo y el beneficio de lo que pasa. O sea, les voy a mostrar un video de alguien que no tiene ni una distrofia, pero que ha sido una enseñanza que tuve, que hubo un tiempo que hicimos un montón de evaluaciones, un proyecto en que hablaba mucha gente solo para conocer un poco cómo estaba la gente que nos consultaba, con una colega, y conocimos a un muchacho que en ese entonces tenía 18 años, entonces fue solo, porque era un adulto. Y fue como ya, le explicamos un poco lo que consistía, qué es lo que conseguía él con esto, qué es lo que ganábamos nosotros, y preguntó, después al final le preguntamos si tenía alguna pregunta, y él dijo solo uno, que quería saber hasta qué edad iba a caminar. Y nos miramos uno al otro porque en realidad de partida no teníamos, o sea, con lo que veíamos no tenía lógica que estuviera caminando. Entonces le dijimos hasta que fuera un adulto, y él dijo ya soy un adulto. Entonces le dije, o sea, nos miramos y le dijimos no sé, de verdad que no sé. Y hoy día tiene como 25 años. Hubo un tiempo que se como que dijo, me propuso que probáramos algo a ver si le resultaba,
y hicimos un plano, en la justa en la clínica donde trabajo hay un gimnasio, entonces probamos unas cuestiones, y un día me dijo si me acordaba de esa pregunta que me había hecho, y le dije sí, que no sabía, que me daba vuelta en la cabeza, y me dijo que él había decidido que iba a caminar hasta los 30. Y compadre, de verdad, no sé si alguna vez han escuchado esta evaluación de fuerza que le hacen el 1, 2, 3, 4, 5. 3 quiere decir que yo soy capaz de vencer la gravedad. Y el Tarek no tiene un 3 en algunos músculos, importante. Entonces camina solo por obra y gracia de su determinación. Entonces la Tania. está bueno. Entonces yo creo que al final, que hoy día me pasa mucho, yo veo más niños que adultos, pero me pasa mucho que estoy metido en un tema más conductual hoy día, como en el tema de trabajar desde lo cognitivo a los niños, y me he dado cuenta que en realidad es súper cierto este dicho que el que quiere puede, y el que no quiere no puede. El que quiere puede como puede, pero puede. Así de simple. Sí. Y va a llegar un minuto en que el dolor va a ser más fuerte y voy a decir ya, es que de verdad que caminar es demasiado esfuerzo, una necedad, se acabó. Y así va a ser probablemente con este compadre. Esto les quería mostrar un poco para decirles que todo en la vida está diseñado en base como a esto. O somos estables, súper estables, o somos súper móviles. Pero es muy difícil que algo muy estable sea muy móvil. Todo el tiempo estamos jugando eso. Y es por eso que andar en bicicleta es mucho más fácil hacerlo rápido, porque estoy moviendo el centro de gravedad todo el tiempo muy rápido, muy poquito, mientras que hacerlo lento es muy difícil porque el centro se me va viendo en un margen muy grande, con muy poco control. Entonces en esa imagen solo les quería mostrar estas dos cosas donde este tipo que está parado aquí está parado en una base muy chiquitita, pero él logra mantener su peso todo dentro de esa base. Mientras más cerca yo lo mantenga del centro, voy a ser más estable, mientras que el otro tiene una tremenda base, entonces es mucho más estable porque su base es mucho más estable. Pero por ejemplo, al mismo tiempo, para poder moverlo, basta que yo le haga así y lo voy a sacar, mientras que para movernos en el otro va a ser mucho más difícil. Bueno, así nos movemos todo el tiempo, así jugamos todo el tiempo. Y muchas veces para poder lograr meter mi peso o mi centro de gravedad dentro de mi base, tengo que hacer movimientos tan exagerados como esto, como este que yo les contaba, que es el que me dijo que iba a ganar hasta los 30, que este loco así se mueve, todo el tiempo él está jugando. Por eso puse esa línea en diagonal, porque él nunca deja que el peso salga completamente hacia afuera. Y su tronco parece como el de una serpiente, que va así como jugando. Él nunca permite que su peso pase completamente hacia allá, que es lo que quería yo, ni completamente hacia allá, porque existe el riesgo que se me salga. Entonces puedo hacer esto, asegurarme de que quede siempre adentro, que es mucho más seguro, pero eso me permite perder movilidad. Todo el tiempo voy a jugar a eso, estabilidad, movilidad. Todos buscamos la estabilidad. Yo solo puedo ser muy móvil y muy estable cuando tengo mucha fuerza para controlar eso. Sí, pero en ese caso igual tu centro se te va a ir cuando tengáis que frenar, porque la velocidad que va a ir, claro, se mantiene estable, pero tiene que pegar un poco que parar. Ya, pero por ejemplo lo vemos de lado, pero de lado él se ve exactamente igual que esto, así. Entonces va jugando como echar el peso, entonces el peso siempre está atrás. Entonces igual puede frenar fácil solo porque tiene el peso en los hombros muy atrás. Pero todo es eso, o sea, él no puede andar más rápido solo porque significa que como tiene esa debilidad tan grande de sus músculos abductores, tiene que jugar un poco a esto de mantener el peso siempre adentro, todo el tiempo. Ya, pero la otra pregunta es, por ejemplo, pero cuando estas patologías son todas degenerativas, ya no dependen de tu pensamiento por cuando se van degenerando. Depende de tu cuerpo, tú vas sintiendo. A ver, ¿cómo te lo voy a decir? Hay una película que lo describió, por ejemplo, la película Intocable, que era Philippe Porcio di Giorgio, le explicó a su cuidador, le dijo, mira, si tú te dieras cuenta, los médicos me van a mantener con estimulación de medicina hasta los 70 años, pero ellos no saben lo que vivimos nosotros, que se llaman los dolores fantasmas, como le llaman ellos. ¿Por qué? Porque ellos ven tu cuerpo como está, pero ellos no sienten, o sea, tú también estás en el lado de los médicos, pero nosotros que estamos en el lado de los que estamos sometidos, nosotros somos los que sentimos todo el embate completo. Por ejemplo, yo te lo digo honestamente, cuando yo empecé a perder la fuerza en las piernas, yo me fui casi a depresión, porque yo no voy a creer que yo, haciendo deporte unos años atrás, igual comeré, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo prácticamente, digo la verdad, yo no tengo fuerza en las piernas, no tengo fuerza ni en las caderas, y de hecho ya perdí la fuerza hasta en un brazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Es como dice aquel Philippe Porcio di Giorgio. Dijo bien claro. Aunque yo no sienta nada, sufro igual. ¿Por qué? Porque al ver que tú, es como que tú intentes frenar con una cuchara de sopa el cauce del río Mapocho y no puedes. Sí, bueno, por eso les decía esto de que es importante buscar gente que ustedes vean que se preocupan por ustedes, porque en realidad hace muy poco salió una cuestión súper simpática, no sé si simpática, pero súper humanizadora, que fue que hicieron un estudio donde a gente de Johns Hopkins, que es este hospital referencia con la clínica Mayo en Estados Unidos, y le preguntaron a los médicos, a muchos médicos que trabajaban en una UCI, qué tipo de cuidado les gustaría tener cuando ellos murieran. Traqueostomía, gastrostomía y un montón de cosas. Y la mayoría de las respuestas fueron no, en una etapa terminal. Y la mayoría de ellos, el 95% o algo así, no tengo la imagen. El 95% respondió que ellos querían solo apoyo paliativo para no sentir dolor. Y que no los estresaran más. Y eso un poco está entrando cada vez más en la medicina, entendiendo de que la gente que trabaja en salud es una muestra de la población al igual que la de usted, entonces también hay gente que tiene cosas. Lo que pasa es que tiene acceso a información y a tratamientos que no siempre están publicados todavía, pero también viven estas cosas, y eso de ver que la gente que está detrás del paciente también vive estas cuestiones y también quiere ser tratado con la misma humanización que ustedes. Por eso creo que es importante, les decía, buscar gente que sea humana, que en realidad le importe también lo que le pase a usted. Y a lo mejor puede no ser el más experto, porque todos lo fuman. Mira, en este caso yo te voy a explicarte un tema. No sé si ustedes, varios de aquí presentes, aquí señora y damas y señora aquí presentes, se dieron de cuenta del tema de Paula Díaz Villacura, la niña que pidió la eutanasia. Ya, yo la conocí en persona y conocí a la mamá, la señora María Cecilia. Y lamentablemente la niña clamó por su dolor y clamó por dormir eternamente, porque los dolores neurálgicos que se le provocaron por un daño que hicieron por el famoso Calvacil, que es la famosa pastilla, la famosa vacuna papiloma humano, pero los médicos muchas veces se contradijeron, hablaban de que la persona fingía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la niña prácticamente ya se veía que ya estaba postrada, tenía ese gran problema, y ella le decía a los médicos: yo no soporto mi cuerpo, no soporto el dolor. De hecho, una parte yo congenié con Paula, que yo cuando hablé con ella, porque yo tengo el mismo dolor encefálico que atrás, de esta parte, cuando ya me pesa mucho la enfermedad, que de hecho tengo que ponerme, en temas de calor tengo que ponerme calor, frío, bolsa de hielo aquí en la nuca, para que me baje la fuerza del dolor, o a veces guatero, porque el dolor que uno siente, el médico lo manifiesta como que, muchos médicos lo manifiesta como que uno alaraquea, y eso pasó en el tema de Paula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le he dicho al doctor y a la doctora, por ejemplo, a mí me ve la doctora María Teresa Luengo en fisiatría, y el doctor Darío Páez, el doctor Páez. Entonces ellos me ven, y el doctor Páez fue el que me encontró la patología. Y después que me encontró, porque la doctora, aparte de eso, que cuesta diagnosticar la distrofia muscular, porque le hacen a uno lo que es electromiografía y un montón de cosas, de IgA, PGRE, VIH, polimucosa y todas esas demás cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre decían que yo tenía los exámenes buenos, pero cuando el doctor Páez buscó, le dijo a la doctora, yo me recuerdo, como que ahora mismo hay un Dios que le dijo: doctora, no busque más, aquí está la patología, diagnostique, esto es. Y el doctor me tomó la mano y me dijo: amigo, vamos a buscar cómo aliviarte tu dolor, porque no se puede hacer nada a nivel país. O sea, eso muy de que en realidad, o sea, lamentablemente, y en realidad esto va más allá de las creencias de cada uno en Chile, no existe la eutanasia. Entonces, eso es lo tan complejo. Hay lugares en los que sí, entonces también es complejo para los médicos. O sea, tenemos un problema gigante con una enfermedad puntual, que encontraron una pseudo cura, que está a punto de salir su cura, y que cada dosis del medicamento cuesta 80 millones de pesos, y al final el Estado, como en Chile es un derecho constitucional la vida, si aparece algo que hoy día te dijera: yo puedo mantenerte con vida y curarte, el Estado está obligado a proveértelo. Entonces hoy día, lamentablemente, o sea, que bueno por los que están accediendo, porque todo el mundo demandó al Estado, a FONASA y a la ISAPRE, están accediendo a todo a terapia, pero al mismo tiempo se llevaron todos los recursos que había para todos los otros. O sea, cada uno se lleva 500 millones de pesos al año de ellos, de por vida.
Creo que en Chile somos 1 de cada 40 tenemos la enfermedad probablemente, porque se manifiestan muy tarde. Sí, pero somos muchos, y esa cuestión significa que hay gente con esclerosis múltiple, con distrofias, con ELA, con cualquier cosa, se está quedando sin recursos por un tema de mal manejo del Estado. Eso, o sea, no digo ante eso que haya que dejarlo a ellos, pero debería haber una política de bajar ese medicamento, de meterlo de otra forma y no tener que llegar a estos recursos. Entonces, en el caso de esta chica, me imagino lo difícil que fue para ellos, porque si bien somos seres humanos que se nos hace libres, el que cada uno pueda decidir también, cuando yo vivo en un país donde hay una constitución y derechos y responsabilidades, es complejo tomar una decisión así. No, pero a otra cosa más. Yo, por lo que tengo entendido, antiguamente los doctores juraban a la bandera por la vida y por la salud de los Hasta ahora. pacientes. Pero Todavía. ese juramento, como usted prácticamente está contradiciendo a lo que usted dijo, porque lamentablemente la salud es un negocio y nosotros somos clientes y pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se contradice lo que es el juramento a la bandera de un médico contra los Por eso, bueno, y eso pasa en todos los rubros, en todas las áreas, entonces por eso creo que es importante, y en ese sentido, en eso aporta un poco las fundaciones, porque a lo mejor uno, o las fundaciones o las asociaciones, porque a lo mejor uno dice, pucha, esto no me va a entregar lo médico, o lo clínico, o el último avance que apareció, pero dado que hay una red de contactos, mucha gente ya ha dado una vuelta, y les va a ahorrar parte de esa vuelta humillante o dolorosa que podrían vivir si el solo hecho de saber que existe alguien que ya pasó por alguno de estos médicos que en realidad podemos descartarlo de primer filtro, o de estos terapeutas o de estos lo que sea. Es solidario eso. Eso, ese es el gran aporte, yo creo, de la fundación hoy en día, el hecho de tener el reporte y la alimentación de otro que ya vivió lo mismo que yo, está un paso más adelante. Esto solo va a mostrarle un poco lo mismo, o sea, las personas que no requieren ayuda a pararse de una silla juegan con lo mismo, pasar el peso hacia los pies, porque cuando yo estoy sentado en la silla, mi masa o mi centro de apoyo es todo esto, pero cuando yo me paro tengo que llegar solo a eso, entonces el desafío es pasárselo solo a los pies, cuando yo no tengo la capacidad para hacerlo con tanta facilidad como este bonito que la raya azul muestra cómo se proyecta el centro de gravedad, tengo que usar alguna estrategia, y tal estrategia tan fácil puede ser como tener eso, donde en realidad no importa tanto si la asistencia es grande o pequeña, sino la capacidad de mantener el centro dentro de esa base del peso, el centro de gravedad dentro de esa base de apoyo. Ese es el desafío todo el tiempo de ustedes. Y eso tiene que ser lo que me va a permitir, lo que me va a llevar a tomar la decisión de me pongo una órtesis, no me pongo una órtesis, me opero o no me opero. O sea, por eso es que en realidad creo que sus decisiones, así como cuando uno se compra un auto, se casa o lo que sea, hay que tomarlas como con seriedad y con información, y a lo mejor incluso eso implica tomar más de una opinión. El músculo tiene algunas características que no son como desconocidas para ustedes, pero como que uno siempre tiende a pensar como solo el músculo y en relación a la fuerza. Sí, la fuerza es como la característica más conocida del músculo, pero el músculo también tiene esta capacidad de la flexibilidad, que es esto de ser capaz de acortarme completamente y elongarme completamente, pero a la vez tiene una característica que no es menor, que es la resistencia de la fatiga. Y es como todos pensamos, todos soñamos, o no sé, bueno, con tener unos abdominales como los de un futbolista así cuadriculados con un six-pack ahí. Pero la verdad es que si desde el punto de vista biomecánico, las calugas son los que nos entregan mucha menos estabilidad. Los músculos más útiles para nuestra vida, los abdominales, son todos los que funcionan como una especie de cinturón, que van de un lado al otro o en diagonal de arriba abajo y de abajo para arriba. Esta cadena de abdominales de los rectos no nos entrega nada más que estética. Y un par de likes en las redes sociales. Pero en realidad lo que necesitamos es eso, y muchos de nuestros músculos necesitan tanta fuerza. Para poder movernos nosotros necesitamos tanta fuerza. Necesitamos a veces, lo que más nos complica es que mis músculos sean capaces de mantenerse contraídos durante mucho tiempo. Entonces cuando yo estoy perdiendo funciones, yo creo que es más importante concentrarnos un poco en esto, que la poca fuerza que yo tengo sea capaz de mantenerse en el tiempo, más que de repente ganar tanta fuerza. La mayoría de una enfermedad genética, por definición, no tiene cura a menos que aparezca terapia génica. Por lo tanto, si la evolución de la enfermedad es así, en el tiempo donde yo perdería fuerza o función, el objetivo de cualquier terapia que no sea curar es hacer que esta evolución sea lo más horizontal posible, que si bien vaya a haber una pérdida, que esa pérdida sea que nos muramos de viejo y no de la enfermedad en realidad, no de la condición, considerando que a lo mejor me va a tocar tener adaptaciones y miles de cosas.
Entonces, ante eso, hay algunos de ustedes que lamentablemente son muy pocos, si es que no casi ninguna distrofia, que puede hacer entrenamiento de carga como fuerza, donde yo puedo entrenar como una persona que va al gimnasio y donde puedo tener el día 1 un músculo de este tamaño y de este grosor, y el día 70 un músculo de este tamaño y de este grosor, que se va a traducir en que acá puedo levantar 5 kilos y acá a lo mejor puedo levantar 50. Entonces, ante eso es mucho más hoy día aceptado, y lo que hacemos la mayoría es entrenar volumen, que es una baja carga pero con muchas repeticiones. Entrenar, por ejemplo, si yo puedo levantar 4 kilos, si puedo levantar 4 kilos como mi máximo esfuerzo, a lo mejor entrenar con 2 kilos y levantar esos 2 kilos 50 veces, en vez de hacer 3 con mis 5 kilos. Porque en realidad necesito que, si bien yo pueda hacer este ejercicio, lo pueda mantener mi músculo activo. Porque, como les decía, lo que le pasa a la mayoría de ustedes es que se rompe ese músculo, y si yo por el solo hecho de caminar, si yo después de una carrera en la que cuando me mido el CK, probablemente voy a estar súper alto porque se me rompe mucho músculo. Pero mi tasa de recuperación es mucho más rápida que la que alguien tiene una distrofia. En cambio, en el caso de ustedes, si hacen una actividad que puede ser un poco intensa, además de que el CK va a estar súper alto, el tiempo que se va a demorar en recuperar es muy alto también. Entonces yo podría decir, oye, voy a entrenar para ganar fuerza, pero en realidad lo que hago es que el efecto neto es que voy cada vez perdiendo, porque me estoy disparando como en los pies de alguna forma. Entonces, por eso hoy día lo que estamos apostando es, si mi nivel de fuerza es tal, al menos mantener eso lo más posible, porque la gran ventaja, si es que puede ser ventaja, cuando uno llega a la etapa adulta, es que mis segmentos ya no van a crecer más ni van a pesar más. Entonces yo podría, por lo tanto, mantenerme controlando un factor que es el peso de ese segmento, y manteniendo lo más estable posible el volumen de ese músculo, el grosor de ese músculo. A diferencia de los más chicos, cuando le aplicamos escalas funcionales, a los papás nos cuesta un poco que entiendan la primera vez esto de que en día 1, si la escala tiene 50 puntos, tiene 25 puntos, y en un año después tiene 25 puntos de nuevo. Para ellos es como frustrante, pero ¿cómo tiene 25 puntos? Si antes tenía 25 puntos y hemos entrenado un montón. Sí, pero antes movíamos 12 kilos y ahora movemos 18 kilos. Entonces, en realidad, ser capaz de mantener ese puntaje quiere decir que estamos ganando, porque estamos moviendo la misma función, pero con mucho más peso arriba. En el caso de ustedes, ese factor no existe, porque está la estabilidad de que ya el segmento pesa lo que debería pesar. Lo único complejo que se le suma a ustedes, y que se le suma mucho más a los más chicos como están en crecimiento, es el hecho de tener cirugías que implican cosas sumadas, porque me suman peso al segmento. Una barra en mi columna pesa 3 kilos que yo no tenía, y ahora tengo 3 kilos que tengo que mover extra. Por eso es que por eso es tan importante esto de evitar que las contracturas sean tan deformantes y que se mantengan en un rango que me permitan funcionar, porque si me tienen que intervenir me van a sumar un peso, me van a amarrar un peso a mi segmento, y eso va a hacer que yo me pueda mover menos de lo que yo me movía. Entonces, creo que hay 3 cosas que son como las más relevantes. Uno es esto de la hiperlordosis lumbar, que si lo miramos, no me puse la foto, pero en realidad es cuando yo quedo acostado, se mantiene esta posición que yo veo cuando estoy de pie, o que si yo me pusiera de guata se acentúa mucho más. Entonces le pediría a Dani que mi alumno que hiciéramos algunos ejercicios para eso. ¿por qué no se ven? Aquí están, estoy viendo en pantalla. Ahí. Entonces de repente no tienen para qué hacer cosas tan complejas, como no nos interesa que sea un músculo súper potente, a lo mejor nuestra tarea va a ser eso, concentrarme en empujar hacia abajo y aplanar esa lordosis. Eso ya es suficiente. Ya es suficiente fuerza o exigencia para los músculos, esto de pasar de una posición así a apretar los músculos de la guata y llegar a esa posición. Y no es centrar la guata, a lo mejor ahí tendríamos que revisarlo y hacer un taller para cómo entrenarlo, pero que puede evolucionar. O sea, como si ustedes ven, en ningún minuto entra la guata, sino que solo se aprieta la guata. Y pueden ir progresando hacia eso, hacia mantenerlas arriba, hacia meter un brazo, meter otro brazo, pero yo no sé o no creo que se requiera algo más que eso. Les dije que corría una distancia súper loca y tengo amigos que corren distancias más locas, así 100, 150 kilómetros, y aún así esta gente solo entrena eso. No necesita más fuerza que eso para correr tanto rato. Entonces uno dice, ya, si alguien que va corriendo un cerro abajo,
solo entrena un músculo así, alguien que se mueva en una actividad cotidiana tendrá que entrenarlo más fuerte que eso, no. Y a partir de eso hay algunas opciones más, como no sé si tecnológicas, pero a lo mejor que me permitan tener retroalimentación, como trabajar con un aparato de presión y ponerme la almohadita abajo y hacer que mi retroalimentación sea eso, mover la agujita para tener a saber que en realidad estoy apretando o no estoy apretando. O si no, podría ser esto, ponerme una toalla o ponerme la mano, algo así. O si a lo mejor estar acostado es muy difícil, estar parado podría ser también una opción. Se me metió otro no que ver. Pero podríamos hacer lo mismo que hacíamos de espalda al ponernos de guata ahí. O podría usar incluso sentado una pelota y aplastarla contra mis rodillas con las manos, aplastarla y soltarla, aplastarla y soltarla. Y en realidad eso es lo que uno hace, o sea, yo apoyo un pie y se contrae el abdominal, apoyo el otro y se contrae el abdominal. Esas son contracciones relacionadas con lo que, o sea, hay un principio simple del entrenamiento que es la especificidad. Si yo entreno fuerza, voy a ganar fuerza. Si yo entreno resistencia, voy a ganar resistencia. Por lo tanto, si yo entreno fuerza, probablemente no voy a ganar resistencia. Si yo entreno como para correr 100 metros planos, no voy a rendir en 800 o en 1,5 y menos en una maratón. Y si yo entreno eso, no voy a rendir en 100 metros planos, que es una carrera de pura fuerza. El otro gran problema que hemos visto, bueno, que es asociado un poco a la condición, es esto de las escápulas que se arrancan a todos lados. Y ahí en realidad uno dice, pucha, dado el concepto fácil matemático es débil, hay que fortalecer, está corto, hay que elongar, pero a veces no es tan así, a veces el fortalecimiento no tiene que ser como en fuerza bruta o neta. Y es por eso que a lo mejor hay que entrenar solamente esto, que las escápulas se muevan, que sean capaces de empujar una superficie pequeña, un estímulo no tan grande, porque en realidad, por definición, los brazos no son extremidades que soporten carga. El único momento de la vida en que nosotros soportamos brazos, la carga con los brazos, cuando bateamos. Y de hecho esa es la única razón por la que a veces es tan importante que los niños cadeen, porque es el único momento que esos músculos hacen un efecto de comprimir la escápula hacia el tronco, pero el resto de la vida nunca más lo usamos. Podríamos vivir la vida sin usar los brazos para cargar. De hecho, los brazos traccionan más que empujan en la vida cotidiana. Entonces necesitamos a lo mejor hacer actividades de tan poco impacto como eso, que las escápulas ayudarlas a que se peguen al tórax y que se despeguen del tórax. Con eso ya tengo más vida cotidiana, con ese nivel de exigencia ya tengo más de lo que necesito. Y a lo mejor esto un poco que lo veíamos detrás recién, así, como ver, esto no tiene para qué ser algo tan grosero, sino que solamente que las escápulas vayan hacia atrás y vayan hacia adelante, vayan hacia atrás y vayan hacia adelante. Y lo otro gran relevante, creo yo, es que la pelvis es débil. Hay un concepto para nosotros que es esto de la cadena cerrada, y es que como que el inicio de la cadena y el término de la cadena está cerrada, no hay aire, o sea, no es como que termina el segmento libre. Y eso hace que sea mucho más fácil contraer el músculo, porque si yo tuviera estos dos segmentos así, y este es el fijo y este es el móvil, mover esto puede ser mucho más pesado que si yo tengo las dos cosas apoyadas contra algo y las contraigo hacia así, para contribuir los dos para que el segmento se mueva. Que es un poco lo que hace esa cuestión, ese ejercicio clásico que todo el mundo hace, que es levantar el poto. Me falta el móvil. Levantar el poto, que a lo mejor puede ser que no llegue tan arriba, pero solo levantar un poquito. Para la vida cotidiana yo necesito menos que eso. O sea, menos que eso incluso a lo mejor necesito para la vida cotidiana. Ya si yo quiero progresar como la mayoría, como la pelvis siempre todos somos débiles de musculatura pélvica en general, y ustedes tienen mucho más compromiso que la sujeto de la población promedio, podría ser subir y además abrir, o no subir y solo abrir y juntar, mantener y soltar, mantener y soltar. Y el otro gran problema que yo creo que tenemos es esto de cómo autoelongarme.
No puso ninguna posición, pero si esta foto del Dani hubiera sido como con las piernas estiradas nomás, podría ser una buena posición para elongar los ojos, de guata. De guata 10 minutos todos los días. Dormir una siesta de guata o ver un capítulo de una serie de guata o lo que sea de guata. En el caso de los niños es más fácil porque en realidad uno pesca, lo pone, puede pedir incluso en las clases de educación física que su actividad sea estar de guata un rato. Y darle una pauta de 2 tareas para que en ese rato haga 2 tareas. Y decirle al profesor que dentro de la clase haga esas 2 tareas con todos los otros compañeros para que en realidad también él pueda hacer esas, o él o ella pueda hacer esas tareas. Pero por ejemplo los cuádriceps, que son músculos que están todo el día con la cadera flexionada y la rodilla doblada, podríamos elongarlo así, considerando que a lo mejor de pie podría ser muy difícil. Y con los isquiotibiales, que son el gran tema porque además nos tiran la pelvis para el otro lado, podríamos elongarlo así, sentado, con una rodilla hacia abajo, apoyado y la otra hacia arriba. Y como que siempre hemos pensado, como que nos metieron en la cabeza esto, que es súper importante llegar a tocarnos la punta de los pies, cuando en realidad no es tan importante eso, sino parar la cola, que eso es lo que hace que los isquiotibiales se estiren. Esto de pasar de esa posición hacia esa posición, eso tira un montón si lo prueban. No tienen por qué intentar llegar a la punta de los pies. Solo parar la cola y soltarla. Eso ya es suficiente elongación para lo que necesitamos, para mantenerlos cortos, para mantenerlos estirados. Y lo otro es que le pedí a Igor que me dijera así qué cosas podía aportarle, y una es como pararse del suelo. Yo creo que alguien que tiene dificultad para pararse del suelo, si no es escalando sobre sí mismo, tiene que morir a su orgullo y pedir ayuda, así de simple. Y dejar que el resto, que tiene más fuerza que uno, haga la mayor cantidad de la pega. Uno solo preocuparse de poner los pies debajo del cuerpo y empujar cuando lo levante. Pero si tengo la oportunidad de tener algo en lo que me pueda ayudar, yo creo que lo mejor es aprovechar y hacer que mi base sea lo más grande posible y pasarle la menor cantidad de peso a mis piernas. Lo hice así primero y después les voy a mostrar unas fotos de cómo funciona, pero lo hicimos así. Si yo estuviera botado en el suelo y hay algo cerca de lo que me podría ayudar, yo me tiraría arriba de eso para pasarle el peso a eso, que eso reciba todo mi peso del cuerpo, y de ahí levantarme hacia arriba. Así de simple. Y si lo vemos así como gráficamente, paso de tener una base grande, igual que acá, a irla achicando a medida que soy capaz de controlarla. Eso. Entonces, solo para cerrarle, hay 4 o 5 cosas que me gustaría dejarle. Una, que es importante mantener tanto los abdominales como muchos músculos activos, no tanto esto como de tenerlos súper fuertes, sino que sean capaces de mantener mi función lo más estable posible en el tiempo. Evitar esta asimetría de decir, pucha, en realidad tengo un brazo mucho más dominante que el otro, entonces a lo mejor tengo que entrenar un poco más este brazo y un poco menos el otro. La idea no es perder el que tiene más, sino que tratar de acercar al que tiene menos al que tiene más. Considero que las contracturas no siempre son una maldición, sino que a veces pudieron ayudarme para algunas cosas. Ustedes se mueven por lo general harto como este niño del video, como si fueran reptando por la vida. Entonces a veces que me pongan una barra en la columna, y cuando mi escoliosis no es tan significativa, pudiera permitirme ganar una columna súper linda, pero a lo mejor pierdo la capacidad de girarme solo en la noche y tener que venir a girarme de guata ahora, porque ya no puedo torcerme para girarme, sino que tiene que tener alguien a girarme. Si van a hacer alguna órtesis, la que sea, un elástico, un tape, una OTP o lo que sea, tiene que ser un aporte. Si el único aporte son hongos, creo que no vale la pena. O sea, porque de verdad que como que durante mucho tiempo nos pasó esto de que no, tiene que usar la OTP porque se va a cortar, y en realidad es como que se va a cortar igual con o sin OTP. Creo que lo único que estamos entregando a esa situación son hongos en la espalda. O sea, de verdad que tiene que ser algo que me traiga un aporte. Si yo sé que una órtesis se mantiene siempre en 90 grados, por lo tanto, como cuando yo hago lo que haga, me traigo la rodilla para atrás y eso va, yo estiro la rodilla, entonces es un aporte. Pero si no me ayuda en eso, entonces no me sirve. Y eso lo tengo que decidir yo. Creo que las mejores ganancias que hemos tenido en términos de dispositivos, de ayudas técnicas, son o pacientes, clientes o familiares que los construyen, porque en realidad va a pasar, si no pasa lo mismo que pasó con el Transantiago, lo diseña alguien que no lo va a usar, y en eso gastamos un montón de tiempo arreglando algo que nació mal. Entonces ustedes son los que más nos aportan a la hora de construir, y ante eso creo que es súper inteligente pensar que ustedes
asesorados o ustedes mismos con formación, cosas más tecnológicas, podrían ser los mejores y más aportativos creadores de dispositivos. Y podrían ser millonarios con eso, porque de verdad que hoy día venden un montón de cuestiones que no sirven para nada, solo porque tienen una marca o lo venden en un lugar específico, cuestan lo que cuestan y en realidad uno llega a la casa y no sirve, no sabe qué hacer con eso. Esto es como igual que comprarse. Yo soy muy malo para comprarme cosas innecesarias, entonces es como igual que comprarme el computador que hace todo, cuando en realidad yo solo no necesito para usar un PowerPoint y un Word. A lo mejor con eso lo podría usar con uno que vale 100 lucas y no con el que vale 600. Y el típico razonamiento del entorno es, pero esto te permitiría hacer muchas más cosas. Sí, pero yo no las necesito, no las voy a usar. Y en 2 años más, igual esta cuestión va a morirse. Entonces, ¿para qué gastar 100? O sea, 600 si puedo gastar 100 para lo que yo necesito. Oye, es que este auto te peina cuando tú subes. Sí, pero yo necesito un auto que ande nomás. Entonces, en realidad creo que eso es lo más importante. Toda la vida tomar ese tipo de decisiones. Y esto que les decía de evitar el sobrepeso y la actividad física continua, bueno, uno, porque ustedes no están ajenos a hacer accidentes vasculares ni placas de ateroma. Este señor que se murió en la maratón de Santiago, después de autopsiarlo, se dieron cuenta que lo que tenía era unas placas de grasa en su arteria y que hizo además una ruptura de la aorta. Entonces, o sea, de verdad que fue harta irresponsabilidad de una zona tener un DEA, ni muchas cosas que hubieran aportado, pero hubieran hecho lo que hubieran hecho, igual se hubiera muerto, porque lamentablemente él tenía ateroma. Entonces, por una parte, la actividad física continua hace que se formen menos placas y por lo tanto ya solo voy a morirme de viejo, más débil, pero no me va a dar un accidente vascular en que voy a quedar doblemente afectado por una distrofia y por una hipalesia. Y por otro lado, hago que mi segmento que ya puedo controlar, que pesa 4 kilos, siga pesando 4 kilos y no 20, y no ahora 12 kilos. Dígame. Yo hace un tiempo empecé a hacer actividad física en el agua. Mi idea era bajar de peso para poder moverme mejor. Pero sí, bajé 2 kilos, pero disminuí en volumen. Pero el peso no bajó. No, hay gente que tiene una bendición para uno, una maldición para otro. Porque lo que pasa es que yo me veo súper flaco, pero peso un montón. Hay amigos con los que corro, cuando nos paramos en la partida, yo soy como el He-Man del grupo. Y estos compadres pesan así 55 kilos. Yo no sé cómo lo hago, yo de verdad no te dije, yo tengo un tumor que pesa 15 kilos antes. Y peso 70 kilos, con dieta, sin dieta, anoréxico, corriendo 100 kilómetros a la semana, como corriendo 20, peso 70 kilos todos los días. Entonces, hay gente que lamentablemente le cuesta más que a otra perder eso. Yo estoy en ese grupo. Entonces, reconozco que a lo mejor me iría mejor si tuviera más ayuda nutricional y fuera a ver a alguien que me ayudara un poco a saber qué cosas comer, porque en realidad las dietas no son estándar tampoco. Hay gente que tiene un metabolismo súper bueno de las proteínas y otros que no. Entonces hay gente que hace dietas de mucha grasa y es súper flaca, y hay gente que hace dieta de pura proteína y es muy flaca. Entonces uno también tiene que estudiarse para decir, mi metabolismo funciona así, por lo tanto tendría que hacer una dieta de estas características para yo perder peso. Entonces a lo mejor en ese caso te ayudaría a tener ayuda de alguien nutricional para decir, oye, en realidad tu tipo de cuerpo o tu metabolismo funciona más consumiendo más carbohidratos y dejando las proteínas, o yo hago eso y no me resulta. Yo no como nada de proteína. O al contrario, la proteína por definición, o sea, metabolizar una proteína es gastar un montón de energía. Entonces por eso es que, por ejemplo, que no es una mala idea, pero el Herbalife funciona porque uno mete mucha proteína. Entonces el organismo, para poder quemar eso, tiene que gastar tanta energía que eso funciona increíble. Yo no lo como porque me gusta masticar, pero la cuestión es que la mayoría de la población con esa dieta funciona. Yo no funciono porque solo crezco con eso y cada día estoy más grande. Entonces, en el momento en que dejé las proteínas y empecé a comer carbohidratos, que es lo que le pasa a la mayoría, empecé a adelgazar, porque ya este es mi camino. Pero la otra pregunta que hay, por ejemplo, cuando los que tenemos, hay muchos que nos degeneramos con el cuerpo. Por ejemplo, yo cuando empecé con este problema se me agudizó más, yo pesaba 103 kilos, tenía triglicéridos de 600 altos, ¿ya? Y eso que trabajaba haciendo fuerza y todas las demás cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empecé a decaer y ahora estoy pesando casi 80 kilos, estoy pesando.
Y de hecho he visto casos que hay gente que el cuerpo se degenera por la patología. Sí, porque además la inactividad, por eso es que yo creo que tienen que ir a alguien que entienda un poco, o sea, uno, que no tan solo sea nutricionista o nutrióloga, como de formación, sino que además tenga entendimiento en el caso de ustedes, porque usted, o sea, el mismo hecho de tener una condición donde el organismo ya funciona distinto, hace que a lo mejor mi metabolismo sea distinto y mis requerimientos sean distintos. Entonces a lo mejor yo haciendo una dieta que sería la que le funciona al 80% de la población, lo único que hago es para mi condición solo hacerme un favor contrario. Por eso yo buscaría a alguien que entienda el tema. Y eso en realidad, como les decía, a veces no es tan importante esto de ser tan fuerte, sino que esta capacidad de resistir a la fatiga. Este compadre que les mostré el video, bueno, él por la condición que tiene, existen algunos medicamentos donde él puede mantener un poco más la fatiga, y el gran rollo del tal no es tanto la falta de esfuerzo, sino que esto que se fatiga cada rato. Y ese es su drama, o sea, en realidad él entrena para eso, para mantenerse, ser capaz de caminar 2 cuadras sin fatigarse. Eso. Diga. ¿Hay un horario mejor en que hacer el ejercicio? De hecho, ante eso mismo, hay gente que, por el tipo metabólico de uno, hay gente que tiene que hacer ejercicio, o sea, está demostrado que ese ejercicio en ayuna, que también lo probé, no hace bien a nadie. Lo único que hace es que en realidad uno quema más, pero también daña más. Entonces, ante eso hay gente que tiene, creo que hoy día se puede medir eso, como cuál es el mejor momento para mí para hacer actividad física, que podría ser mi momento más alto del día, pero también podría ser mi momento más bajo del día, para hacer que mi momento más bajo, mi metabolismo esté tan alto como estoy en el más alto, para hacer que mi consumo sea parejo. El otro día me explicaban, por ejemplo, que una estrategia para bajar de peso más rápido que usan algunos, que es saludable, es comer una semana una carga muy alta de alimentos que generen mucho desgaste y después comer alimentos que generen muy poco desgaste. Entonces, como el cuerpo viene con una máquina muy rápida, quema al mismo ritmo que estaba quemando, pero le estamos echando mucho menos. Y cuando se está dando cuenta que está quemando menos, le vuelve a meter fuerza, mucha exigencia, entonces nunca lo dejo darse cuenta que está entrando menos. Siempre está consumiendo como que tuviera mucho combustible. Entonces hay momentos en que yo le meto menos y quema más, porque en realidad el balance es que yo le meto menos y saca más. Y otros momentos en los que le bajo el consumo para que no se dé cuenta y quema mucho y voy causando horror. O sea, gran parte del tiempo tengo el celular en silencio porque soy medio volado y me gusta estar un poco desconectado, pero me pueden mandar mensajes y si no les contesto se los voy a dejar en algún minuto, créanme que sí, y no les doy el correo a la clínica porque en realidad ya con los correos que me llegan de ahí me lo colapsan, pero pueden escribirme, pueden llamarme lo que quieran. Me demoro un poco. Ahora, yo sé que ya lo debieron haber dicho, solo que yo no pesqué. Ya sé tu nombre, pero tú, ¿dónde es que trabajas? ¿Cuál fue tu formación? ¿Cuál Trabajo fue hoy día, especialidad? trabajo hoy día y de casualidad pasó esto. Llegué hace algunos años a la Clínica Las Condes y me quedé ahí, no por la plata, sino que porque en realidad el grupo de trabajo de ahí es súper bueno. O sea, de verdad que tenemos un grupo que ante todo es súper humano y en realidad, o sea, si bien todo el mundo es muy mateo, ante todo el mundo bien preocupado de los pacientes y al final anoche teníamos una junta que cada 2 o 3 meses nos decidimos hacer juntas que no sean académicas para pasarlo bien y al final igual terminamos hablando de ustedes y oye, la verdad es que pero al final, por eso cuando llegué ahí, la verdad es que yo no pensé que iba a resultar mi permanencia por una cuestión de perfil y la verdad es que después de 10 años creo que ha sido 8 horas por el grupo. Trabajo ahí, eso, soy kinesiólogo y me formé, trabajé un par de años al principio en una clínica neurológica que hoy día ya no existe porque yo trabajaba, existe pero no en el área que yo trabajaba, que se llama Los Coihues, donde en realidad vive gente ahí, que está aquí, claro, en la estación central todavía, es Pudahuel Sur, que yo creo que, pucha, lamentablemente para los que trabajamos en esto, si es que no es aquí, es uno de los mejores lugares para formarse porque, como les digo, lamentablemente uno aprende de ustedes. Entonces, vi una cantidad de gente que hoy día como que siento que tuviera 8 manos porque me sobran manos cuando veo gente, cuando atiendo niños con tantas cosas simultáneas que tienen y hice unas pasantías largas en el San Borja, que en realidad todo el equipo de la Clínica Las Condes hoy día de neurología infantil viene de allá, entonces al final como que sin querer lo terminamos todos juntos allá y eso. Y en realidad soy buena para cursar, así que de repente me invento con la excusa de desintoxicarme un poco, voy a hacer una pasantía en algún otro lugar, como una especie de estudio de vacaciones. Entonces tú conoces al Guasón. ¿A quién?
al Guasón, ¿Qué le pasa? la doctora Yanedel. Le puso el Guasón porque cuando combate con Batman saca así una pistola para darle al bateavión. Y cuando me chanta el pinchazo en la columna saca así una jeringa. Se llama Macarena Yanedel. Una doctora. ¿Pero trabaja en la clínica de las Condes? No. No, ella es de San Borja y trabaja también para la Teletón y para otros lugares más. Me suena, pero es que en realidad, bueno, la mayoría, yo soy de los más chicos del equipo. De hecho, ayer, solo conversando, me di cuenta que había un par de neurólogas que eran más jóvenes que yo, pero la mayoría son más grandes. Yo tengo dos, tengo la doctora Ollanadel y la doctora Hoffman, Natalia Hoffman. Pero eso en realidad, nada es sexista al respecto, pero creo que fue súper bueno en ese sentido trabajar con, la mayoría son mujeres, entonces como que en realidad eso permitió un poco ser un poco más sensible. Pero son más feas las cuando te hacen infiltraje en la columna y va directo pues a la columna. Venga para acá, no se mueva, point, qué rico, de ahí para abajo. Eso sí, no sé qué más les puedo ayudar a responder. Las dudas. O sea, esos videos le pregunté al alumno, dijo que podían usarlo, no tenían ningún problema, así que pueden quedarse, están en una carpeta aquí. Sí, Eso. lo copiamos. No sé qué más. Más consultas. La otra pregunta, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque desde antes tú tomaste el tema respiratorio. Por ejemplo, mira, yo tengo ciertos problemas por esta misma enfermedad. Tengo problemas de vejiga e intestino y respiratorio. Pero los doctores como que separan todo eso. Yo no sé si alguien acá entrena con estas válvulas respiratorias. De hecho hay... Nosotros tenemos baja, o sea, por lo menos los de disfelipatía, tenemos como no mucha propensión al problema respiratorio. Porque Pero incluso hay algunos que fuman. Y más. Ya, pero bueno, no sé si voy a pasar a llevar callo ahí, pero es que yo creo que el que ha fumado siempre ya está. Ya el organismo vive con eso, así que en realidad sacárselo pudiera ser peor. Pero... O sea, el caso de mi mamá fue un poco así, como que de repente descubrió que tenía una enfermedad así cardíaca extrema. De un día para otro supimos que necesitaba un trasplante por la edad. Dijo o sea, no calificaba, a pesar de que era súper jovial, etc. Y ella consideró que no era justo que para alguien, con la cantidad de cigarros que ella fuma al día, era mejor que la persona se quedara con un corazón, considerando que le quedan 20, 30 años de vida. Y en realidad, cuando yo fui al cardiólogo a preguntarle las cosas, porque mi hermano más chico me habían enfermo, de que mi mamá fuma, no sé qué, fumaba toda la vida, desde que, o sea, yo fumo desde que estoy, antes de ser concebido. Tengo fotos con mi mamá dando pecho y el cigarro al lado, entonces como que ya no pasa nada, ya está, yo no fumo, pero uno está como, mi mamá hace su vida así. Entonces me explicó que estaba como el nivel leve, moderado, severo, el incompatible con la vida y mi mamá. Y me dijo que ella estaba bien solo porque ella quería en realidad. Entonces en realidad sí funciona. Y de verdad que hace su vida mejor que antes del marcapasos ahora. Porque le pusieron el marcapasos al final para ver si funcionaba una cuestión eléctrica que probaron y funcionó. Y hace su vida mejor que antes. Con unas cuestiones que uno ve en el examen y dice, esto es incompatible con la vida, pero ella está viva y hace su vida absolutamente normal. Y fuma. Dejó de fumar un año, pero cuando se dio cuenta de verdad que lo pasó muy mal, muy mal. Y volvieron a fumar igual que cuando unos cabros chicos hacen cosas escondidas, empezamos a cachar los cigarros en el guate, el olor y todo lo demás, y cuando nos contó fue como que ya por fin te liberaste de esta culpa porque ya todos cachábamos hace mucho rato. La culpa la estaba matando. Pero eso, o sea, yo creo que bueno, el tema respiratorio, nada contra mis colegas porque también trabajé mucho tiempo en eso, pero creo que solo el movilizar las secreciones en realidad es apagar un incendio que está activo. La idea es no llegar a eso, o sea, cuando haya que sacarla hay que sacarla, de la forma que sea, porque en realidad eso permite que se mantengan ahí recibiendo patógenos que al final me complican porque me generan un desgaste energético mayor todavía. Entonces como, por un lado gasto, no sé, si de 1 a 10 fuera una medida de algo, gasto 5 en moverme y que un 5 de reserva o cualquier cosa y ahora estoy al límite porque los otros 5 me los come el cuadro respiratorio que estoy enfrentando. Entonces lo que hacen es que todos los que yo conozco entrenan con unas válvulas que tienen una resistencia, una membranita que me produce una resistencia tanto para entrar el aire como para salir el aire. Más que las pelotitas, que en realidad es una buena estrategia para mover aire, pero esto lo que hace es que la fuerza respiratoria se puede medir cuánta fuerza yo tengo. Y ellos entrenan justamente al 30% de esa fuerza, porque los músculos respiratorios por definición
son músculos de resistencia, entonces lo importante es que en una crisis o en una situación de esfuerzo yo sea capaz de mantenerme activo sin fatigarme. Entonces lo que hacen es que entrenan 15 minutos diarios con una válvula que les tapa la nariz y solo soplan por la boca, entrenan así la musculatura respiratoria. Yo haría, creo que esa es la mejor opción por ahora, no sé si existe algo mejor. Y además se ha demostrado que existe resultados, de hecho a pesar de eso ganan fuerza también. Yo creo que eso. Oye, Giancarlo, bueno, entendiendo que la clínica Las Condes es un lugar de atención privada. La clínica en sí no tiene algún tipo de programa de que nosotros, por ejemplo, podamos ingresar como asociación sin ver la individualidad, digamos, que podamos como atendernos como conjunto y no de forma individual. O sea, yo creo que sí, de hecho lo voy a plantear ahora cuando me junte de nuevo con el resto, que todos los martes tenemos reunión, pero o sea, muchos lo hacen así, y mucha gente trabaja así y hay como un centro especial que, a pesar de que el nombre es medio mala onda, se llama Centro de Enfermedades Raras. Mucha gente trabaja, que al final un centro es una sala donde van a atender, y lo que hacen es que mucha gente baja sus costos porque en realidad hay gente que le interesa esto. Como les digo, nosotros aprendemos de ustedes, entonces en realidad mucha gente está retribuyendo la mano a eso, diciendo, en realidad si mi consulta vale, que es lo que vale promedio en la clínica, 60 lucas, yo puedo cobrar 30, ¿no? Ahí con la doctora Castellón, quizás. Habría que conversar con ella. Pero además, o sea, no quiero desalentar los días kinesiólogos con esto, pero yo creo que es importante, que es lo que hago con la mayoría al principio, los que son más grandes, porque muchos van creciendo y ya ahora veo, los adultos que veo son porque han crecido conmigo, es que van al kinesiólogo como si uno fuera al nutricionista de alguna forma a revisar cosas de su pauta nomás, como hoy sé que esto con este problema, esto no me ha resultado, o esto está difícil y buscamos cómo ajustarlo, pero si yo siento que todo el lado debería poner una ecuación que yo, ante todo, que es la vaya para la suma, es decir, si ir a la clínica, al hospital o al centro donde yo vaya me significa el tremendo esfuerzo emocional, físico, económico, y mi ganancia es tan poca, entonces en realidad es normal que yo deserte del sistema. Entonces, si el aporte que yo voy a conseguir va a ser relevante, yo voy a ir. Y yo creo que a lo mejor el aporte puede ser eso, que una vez cada 3 meses aparezcamos para revisar cosas. Oye, ¿sabes qué? En realidad como que siento que ya estoy mejor, midámonos, ya, hagamos una subida, o a lo mejor sabes que está muy pesado, bajemos esto, o esto no me está resultando, cambiemos esto. Pero ir a hacer una rutina que yo podría hacer en mi casa, creo que en realidad... ¿Por qué no diseñar una aplicación así? Bueno, algo así, pues en realidad lo que pasa es que la mayoría de la gente, lo que pasa es que también hay que pensar que la mayoría de las que, o sea, todos vivimos de plata y no todo el mundo está dispuesto a sacrificar su tiempo porque construir es tiempo, qué sé yo, pero creo que en ese sentido vale la pena explotar a los alumnos. O sea, yo cuando estuve en la universidad y empecé a trabajar en esto, fui explotado, y creo que en realidad, pero fue súper justo porque gracias a ese trabajo hoy día es lo que trabajo. O sea, todas las puertas que se me abrieron, trabajé, fui explotado, tuve que hacer 1000 cuestiones, conocí gente que de alguna forma hasta abusó de eso, pero yo no me di cuenta. Hoy día que miro para atrás digo, hoy día gracias a todo eso, o sea, no sé si Clínica Las Condes, pero hago lo que hago y trabajo lo que trabajo por todo eso que pasó. Entonces creo que sí. Así que de hecho abusamos harto de los alumnos en ese sentido, porque hay gente que quiere aprender y en realidad tiene todas las ganas todo el tiempo que nosotros no tenemos, entonces lo aprovechamos en ese sentido. Eso. Gracias. Y con la palabra Giancarlo. Damos por finalizada la asamblea. Espero que haya sido de utilidad. Es una temática bastante importante el tema de la kine. Giancarlo igual tocó el tema del nutricionista. Quizá para otra ocasión vamos a tratar de traer a alguien que sea, como decía él también, que sea especialista en nuestra área, porque no cualquier nutricionista a lo mejor nos va a poder indicar realmente cosas que necesitamos. Así que, si alguien ya va a uno y le ha resultado, a lo mejor puede ser buena opción darse el dato y invitar a ese alguien. Claro.
Yo voy a averiguar quién puede ser porque la mayoría como que no. No sé cómo va a ser, voy a averiguar la clínica quién trabaja en eso. Porque hay una nutrióloga nomás en el equipo, pero la Eli como ve puras chicos, como que estamos viendo temas de alimentación, de peso, de ganar, la mayoría está en el tema de ganar peso, nadie está en la otra onda de peso. Y la Eli es de niño, entonces en realidad creo que a lo mejor sería bueno buscar a alguien de adulto.